Valdetti encabeza lista de reos que más peritajes y evaluaciones demandan del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Diputados discuten ley para evitar la prisión preventiva ilimitada y el hacinamiento en las cárceles en un renovado esfuerzo por atacar estas medidas legales que afectan a políticos y a empresarios. 10 policías y 3 civiles son detenidos en una amplia operación del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para desmantelar una banda criminal de extorsionadores. 5 establecimientos educativos de Zacatepeques reciben galardón que reconoce su compromiso ambiental y de contribución a la protección del planeta. Y en más noticias internacionales, un gigantesco incendio en Portugal que ya dura 6 días desata el pánico tras devorar 20.000 hectáreas de terrenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 18 horas en punto. Ya los guatemaltecos comienzan a desfilar en ese tránsito en la ciudad capital y en las principales ciudades de nuestro país de retorno a sus hogares tras salir de distintas jornadas de trabajo o de estudios, y nosotros ya estamos listos para informarle a usted que está en casa de lo más relevante que ha ocurrido en nuestro país en este día. Iniciamos de inmediato. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dio a conocer un listado de 7 personas privadas de libertad con mayor recurrencia con la solicitud de evaluaciones, las cuales se encuentran involucradas en casos conocidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que son señaladas como personas políticamente expuestas. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha dado un listado de 7 reos entre exfuncionarios, empresarios y de alto impacto, de los cuales son más evaluados por la institución. Entre este listado destaca la exmandataria Roxana Valdetti, quien lidera el primer lugar de la lista con 57 órdenes de peritaje. En nuestro listado de personas políticamente expuestas, el caso de doña Ingrid Roxana Valdetti Elías, a quien se le ha practicado 57 órdenes de peritaje. Manuel de Jesús Barquín, que fue la persona que también el INACIF estuvo evaluando durante mucho tiempo, fueron 26 evaluaciones. Sigue Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con 22, Otto Vinicio Samayoa Azoria con 19 evaluaciones, Osama Esat Afik Aranqui con 17 evaluaciones, Adolfo Fernando Peña Pérez con 16 evaluaciones, Otto Fernando Pérez Molina con 14 evaluaciones, más las que hoy vamos a ir a hacer, que ya nos ordenaron 2 más anoche y una el día de hoy. Según el director del INACIF, las enfermedades más frecuentes por las que se solicitan las evaluaciones de las personas políticamente expuestas son problemas cardíacos, depresión, hipertensión y padecimientos respiratorios. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y siempre en este mismo tema, en 6 meses, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha evaluado a 5.782 privados de libertad que se encuentran en los 21 centros carcelarios del país. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses señala que no es función de este instituto realizar estas evaluaciones. Es importante aclarar realmente, y es necesario que el sistema de justicia pueda entender la verdadera dinámica de cómo funciona el servicio o el acceso a la salud de las personas privadas de libertad y cuál es el verdadero rol del INACIF. En la práctica ha habido realmente una confusión de los roles de cada una de las entidades, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha estado siendo reiteradamente solicitado para poder ir a evaluar a personas en los centros penitenciarios para que determinen si necesitan acceso a la salud. Eso es un error. Es decir, que realmente ha habido una ausencia de parte del Estado en este momento de brindar ese servicio en los centros penitenciarios, y esto ha tergiversado las funciones del INACIF.
Y desde el deceso del exdiputado Manuel Barquín, otros indicados en casos de mayor riesgo iniciaron a enfermarse. Esto aparentemente en la búsqueda de una medida sustitutiva. En algunos casos incluso se ha descubierto que se trata de estrategias dilatorias. Incluso ya existe un proceso abierto en contra de un sanatorio que emitió exámenes alterados para la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ya hay procesos abiertos de varios sanatorios por parte del Ministerio Público del INASIF con relación precisamente a este tipo de actividades, sanatorios o exámenes alterados. Para salir de la prisión preventiva, una de las estrategias utilizadas por algunos defensores se ha basado en razones humanitarias, por complicaciones médicas de los indicados. El último caso fue el caso de la señora Baldetti, que se está investigando a los doctores relacionados con los informes que dieron. Pero no todas son científicamente comprobadas. Con el INASIF hemos tratado de trabajar bastante de cerca para que verdaderamente se establezca qué es lo que tiene la persona. Me llamó la atención que a raíz del problema del señor Barquín se están dando muchos problemas. El proceso de la línea está suspendido por una recusación en contra del juez que interpuso Roxana Baldetti, aduciendo violación a su derecho de defensa. Para resolverse podría demorar al menos 10 meses. Ante el abuso de acciones legales en los procesos de mayor riesgo, la prisión preventiva se ha estado excediendo en los tiempos o en los plazos regulados en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el caso La Línea, imagínense, estamos hablando de ya casi 4 años. En el proceso de cooptación estamos hablando de casi 3 años. Y el problema es que lamentablemente se han hecho uso de muchos recursos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y el ministro de Salud, Carlos Soto, explicó el estado de salud en el que se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina, luego de que fuera atendido ayer por la noche en el Hospital Roosevelt. El día de ayer lo llevaron al Hospital Roosevelt. Fue evaluado allá por los médicos, posteriormente hay una orden después que lo trasladaran al Centro Médico Militar y ahí está. Nosotros desde anoche a las 11:15 de la noche fue trasladado al Centro Médico Militar. ¿Cuál era el cuadro que presentaba el expresidente? Bueno, él tiene un problema serio en el corazón, tiene un cardiodesfibrilador, tiene una arritmia maligna y entonces el desfibrilador cada vez que hay una arritmia dispara. Y el abogado César Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez Molina, solicitará una vez más una medida sustitutiva a favor del exmandatario, argumentando condiciones humanitarias luego de los quebrantos de salud que está sufriendo. De las cosas primeras que hay que hacer es estabilizar el ritmo cardíaco. Y número 2 es que el aparato ya se descargó porque tuvo 4 descargas, lo que significa que ahora hay que hacer un nuevo implante con un nuevo aparato o cargar el que ya tiene, porque ese que tiene ya no va a funcionar porque ya se descargó. Pero debemos de recordar que últimamente los informes del INASIF no son muy acertados. Ya se murieron 3 personas que tuvieron informes del INASIF diciendo que no había que preocuparse. En el caso del doctor Oliva dijeron, no, con una vez al mes que vaya al Federico Mora y ahí está muerto. Es decir, han sido desafortunados los informes del INASIF. No podemos confiar mucho en el INASIF. Realmente hay que estar más cerca de la realidad de los pacientes que tienen problemas verdaderamente graves. Y por el proceso de cooptación que se conocerá el 1 de septiembre, se tienen pendientes declaraciones de colaboradores eficaces, procedimientos abreviados también solicitados por el Ministerio Público y también se conocerán todas las medidas de coerción. El juez asegura que 6 indicados se encuentran en evaluaciones médicas, puesto que ese día solicitarán salir de la cárcel por razones humanitarias, siendo uno de los casos el de la exdiputada y exasistente de Roxana Baldetti, Daniela Beltranena, quien se encuentra en evaluaciones médicas por existir contradicciones en varios exámenes médicos que se le practicaron entre sus médicos tratantes y médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ayer, el juez fijó un plazo para que se entregue este informe. El problema es que hay contradicción en varios exámenes que le hicieron a ella. Se hace referencia aún como tumor en la mama, pero se hace referencia en un informe dice que es maligno y en otro dice que no es maligno. Entonces eso es precisamente
la ampliación del informe que se le solicitó al INASIF para que verdaderamente establezcan qué tipo de tumor es el que tiene. Y respecto al tema de la prisión preventiva, los diputados están abogando por reducirla o bien otorgar medidas sustitutivas a los reos. Con la muerte del exdiputado Manuel Barquín, en el Congreso se reactivó la discusión sobre la prisión preventiva y el hacinamiento en las cárceles. Algunos diputados aseguran que debe legislarse. Y dándoles prácticamente una presión ilimitada que a muchos guatemaltecos en este punto incluso les ha costado la muerte, que a mi criterio pues tanto la CICIG como Telma Aldana tienen sus manos manchadas de sangre, lamentablemente. Eso es algo que tiene que regularse. Por la coyuntura, por lo que estamos viviendo, por la muerte del diputado Barquín, por tantos guatemaltecos que han fallecido, 2 médicos y toda la gente que sabemos que está sufriendo por la prisión preventiva. Tiene que cambiar su forma de pensar y tiene que agilizar incluso muchos procesos que no han sido tan ágiles para conocer los casos. Otros congresistas consideran que no debe aprovecharse la situación para buscar el beneficio de otros privados de libertad que fingen enfermedades para salir de prisión. Siempre cuando agarran a alguien que está muy bien, usted lo ve que se anda para arriba y para abajo, y cuando lo agarran se inventa un dolor y aparece en un centro asistencial por no ir a la cárcel. Y eso no dice nadie nada, y creo que es un abuso también. Y por eso es que al INASIF se ha recurrido muchas veces para dictaminar que la persona se encuentra en buen estado de salud. En el Congreso hay iniciativas pendientes de ser aprobadas que reducirían el hacinamiento en las cárceles con limitar la prisión preventiva, otra para aceptar cargos y reducir condenas, pero lo inmediato sería la implementación del control telemático a cargo del Ministerio de Gobernación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. 18:11, salimos a las calles con nuestra compañera Carolina Leverón. Nos actualiza a esta hora respecto de las noticias más relevantes. Carolina, buenas tardes. ¿Cuál es el informe a esta hora? Adelante, te escuchamos. Así es, William, buenas tardes. Déjame contarte que justamente esta tarde el Ministerio Público y la CICIG envió un oficio al ministro de Gobernación, Enrique Déjenjar, solicitando que se redoblen los esfuerzos por lograr la captura de 126 personas que se encuentran prófugas de la justicia. Esto en una gran parte de los casos que ha llevado la Fiscalía Especial contra la Corrupción, contra la impunidad, justamente ha hecho las solicitudes ante los órganos jurisdiccionales para que se emitan las órdenes de captura. 126 personas se encuentran prófugas de la justicia y tanto con orden de captura nacional como internacional, por lo que el Ministerio Público y la CICIG están haciendo esta solicitud específicamente al jefe de la cartera del Interior para que se haga algo y se busque inmediatamente a estas personas. Cabe resaltar que el jefe de la FESI asegura que en la gestión del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, se habilitó un grupo dirigido o dedicado a buscar a personas con órdenes de captura prófugas de la justicia. Sin embargo, se desconoce si en el periodo de Enrique Déjenjar este grupo continúa. Escuchémoslo. Y las órdenes de detención pues son dirigidas al director de la Policía Nacional Civil. En ese sentido, la señora fiscal general, así como el comisionado de la CICIG, dispusieron trasladarle la información al señor ministro de Gobernación con el propósito de que él pues colabore en el sentido de ubicar y detener a las personas que se encuentran pendientes de que se hagan efectivas las órdenes. Hemos recibido información vía Interpol de la ubicación de algunas personas, por ejemplo el del señor Rodrigo Sinibaldi, del señor Alan Marroquín y Eric Archí. La verdad que me parece que en el listado figuran como detenidos, sin embargo ellos no están detenidos, sino que están solventando una situación en Estados Unidos en el caso de los dos últimos. Es periódica en alguna oportunidad y quizá no fue hecha pública. Se requirió, por ejemplo, cuando el anterior ministro era ministro Francisco Rivas, y él en ese momento destinó a un grupo especial de personas que se dedicaron a dar seguimiento.
De hecho, del caso La Línea, las últimas 2 personas detenidas fue derivado de la creación de un grupo especial. Se detuvo a personas vinculadas al caso Botín Registro de la Propiedad y fue como consecuencia de ello. Entonces, teniendo esos antecedentes, pues nos parece importante que las actuales autoridades también se impongan de qué personas tienen orden de detención. De acuerdo al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, esperan que con el oficio en el cual se adjuntaron los 126 nombres de los prófugos de la justicia, el Ministerio de Gobernación informe acerca de cuál es la dinámica que le está dando de seguimiento para lograr la captura de estas personas, entre ellas políticos, exfuncionarios públicos y empresarios que tienen cuentas pendientes con la justicia, de las cuales, de acuerdo a este informe, son alrededor de 9 personas las que se encuentran fuera del territorio nacional. Este es mi reporte, William, regreso contigo. Bien, Carolina, gracias por esta información. 126 personas entonces estarían siendo buscadas y continuaría entonces la búsqueda de estas 126 personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Nosotros estaremos informando más al respecto. Ahora hacemos una pausa comercial y regresaremos en breve con mucha más información. Buenas tardes, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión con la información del clima. Podemos observar la costa sur y oriente que presenta altas posibilidades de lluvia cada uno de los departamentos y también acompañado de tormentas eléctricas. ¿Cuáles podrían ser las temperaturas extremas? En San Marcos podría llegar hasta los 19 grados centígrados con mínimas de 8. Cambia este panorama para Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, El Progreso, Chiquimula y Zacapa, con máximas que pueden llegar hasta los 33 y 34 grados centígrados y mínimas entre los 21 y 22 grados centígrados. Más adelante estaremos ampliando la información de cuáles podrían ser las condiciones climáticas para el resto del país. Y la violencia sigue dejando cifras lamentables en el número de fallecidos en nuestro país. Precisamente este tema es utilizado y es tratado por nuestro director Haroldo Sánchez en el siguiente editorial Entre Líneas. El uso de las armas en Guatemala es uno de los grandes problemas en estos momentos. Lo peor es cuando esas armas están en manos de grupos al margen de la ley que, en el caso de las pandillas, las utilizan para asesinar a gente honrada y trabajadora. Las armas deberían estar en manos de las fuerzas de seguridad, pero no en civiles, que las usan para amedrentar, amenazar y, al final, matar a cualquiera que se les ponga enfrente. El asesinato de un maestro en Amatitlán es tan solo un hecho más que se suma a la larga lista de víctimas de la violencia. Mientras no exista un control en la venta de armas, seguiremos reportando asesinatos a diario que tan solo enlutan a los hogares guatemaltecos. Y durante el año han sido capturados 23 agentes de policía involucrados en bandas criminales, agentes que se han aprovechado del uniforme para realizar hechos criminales en contra de la población. Hoy fue desarticulada una nueva banda de policías en activo. 10 agentes de la Policía Nacional Civil y 6 civiles fueron capturados por las autoridades de justicia. Los detenidos formaban parte de un grupo criminal dedicado a todo tipo de hechos delincuenciales. Aprovechándose del uniforme de la Policía Nacional Civil, los agentes ingresaban a las viviendas con órdenes falsas de juez para realizar allanamientos ilegales. La Oficina de Responsabilidad Policial, ORP, tenía información de estos malos agentes de la PNC que estaban ingresando ilegalmente a viviendas. La Policía Nacional Civil en el proceso de investigación pues logra evidenciar de que este grupo de policías realizaban actos ilegales a través de la falsificación o el uso de documentos falsos para realizar allanamientos ilegales en diferentes moradas que eran seleccionadas por parte de algunas personas civiles que eran también parte de esta estructura criminal. Hay 2 personas que ya fueron sentenciadas por haber sido capturadas con anterioridad por parte de la Inspectoría General. Durante la captura de esta estructura del crimen organizada conformada por agentes de PNC, se decomisaron varias pistolas, celulares y un radiotransmisor portátil con el cual se comunicaban para cometer sus fechorías. Por una Guatemala en paz, en cámara, Noé Medina reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.
En más noticias de este día, 2 pandilleros del barrio 18 fueron localizados sin vida en el preventivo de hombres de la zona 18. Los cuerpos se encontraban en la puerta de ingreso del penal. Las edades aparentemente 18 y 22 años de estos reos que fueron asesinados. Tras las investigaciones del Ministerio Público en el lugar se realizó el levantamiento de los cuerpos y continúan precisamente las investigaciones para conocer realmente qué fue lo que ocurrió tras el asesinato de estos 2 reclusos. Y se suspendieron los traslados de reos rumbo a Torre de Tribunales por una serie de amenazas que recibieron en ese lugar, aparentemente realizadas por las pandillas. Las autoridades del organismo judicial suspendieron los traslados que se realizan y se realizarán también en los próximos días, pues la guardia del organismo judicial afirma que recibieron una circular donde se les recomienda precaución ante cualquier ataque armado que estarían planificando las pandillas. Y 36 allanamientos fueron realizados por las fuerzas del orden en contra de una banda de extorsionistas, personas que no pertenecen a las pandillas y que son identificados como los imitadores. Estos operativos se efectuaron en al menos 7 departamentos y 28 son las personas detenidas. 28 son los detenidos en 36 allanamientos en varios sectores de la capital y departamental. Los detenidos pertenecen a una estructura criminal que se dedicaba al cobro de extorsiones. La Policía Nacional Civil afirmó que no son de la Mara Salvatrucha ni del barrio 18. Son conocidos como imitadores. Utilizan las mismas formas de delinquir de las pandillas. La Policía Nacional Civil esta mañana ha desplegado un fuerte contingente de agentes investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas para realizar 36 allanamientos judiciales en 7 departamentos de la República: Guatemala, Jalapa, Santa Rosa, Escuintla, San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango. Son los lugares en donde se ha realizado esta operación en contra del fenómeno criminal de las extorsiones. Fueron trasladados a la Torre de Tribunales. La PNC les localizó dinero en efectivo y vouchers de bancos del sistema, donde la población guatemalteca entrega el dinero producto de las extorsiones. Por una Guatemala en paz en cámara, Noé Medina reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y a partir de esta semana, los agentes de seguridad del Hospital Regional de Occidente utilizarán detectores de metal, una acción que ha sido implementada como parte de las mejoras en temas de seguridad a causa de una recomendación del Ministerio de Salud que fue dada a por lo menos 4 centros más. Desde esta semana, los agentes de seguridad del Hospital Regional de Occidente tienen detectores de metal para mejorar la seguridad en los ingresos al centro. Los detectores habían sido adquiridos hace 6 años, pero se dejaron de usar por daños en las baterías, por lo que se invirtieron 450 quetzales para comprar nuevas y cargadores. Se solicitó que los mismos fueran habilitados, se hizo la compra de las baterías, que era lo que no tenían y por lo tanto por esa razón no se habían utilizado. Tenemos una alerta por parte del Ministerio de Salud en la cual indicó que teníamos que redoblar nuestros niveles de seguridad. Trabajadores consideran que la medida es adecuada para dar mayor seguridad a pacientes y trabajadores. A la vez, recomiendan que se cumplan otras medidas como construir el muro perimetral. Consideramos que es oportuno por la misma violencia, la misma inseguridad que se vive en todo el país. Sí, es importante el muro perimetral de este hospital porque de ustedes es sabido que hemos tenido robo a vehículos, han extraído las personas ajenas de este hospital. Rescatistas también aplaudieron la medida, pero piden que se creen estrategias para los familiares de pacientes que necesitan ingresar insumos. Aquí, bueno, pienso que se mira bueno en el sentido de que sea utilizado de la mejor forma. La medida fue implementada por recomendación del Ministerio y por medio del cual se busca prevenir el ingreso de armas de fuego. Además de esta medida, el hospital cuenta con 100 cámaras de seguridad. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y a 3 meses del asesinato de Luis Arturo Marroquín, integrante del Comité de Desarrollo Campesino Codeca en el Carrizal Grande San Pedro Pinula, Jalapa, el pueblo está exigiendo justicia y lo hizo ante una misión liderada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.
Pobladores de San Pedro Pinula, Jalapa, denuncian ante una misión internacional la falta de investigación sobre el asesinato de Luis Arturo Marroquín Gómez ocurrido hace 3 meses. Se han presentado muchas demandas ante el Ministerio Público, pero hasta este momento no hemos visto un avance exacto como para que se diera con la captura de esos responsables. La fiscalía que se encargó de eso fue la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala y no ha hecho nada. Luis Arturo Marroquín era integrante de la Dirección Regional del Comité de Desarrollo Campesino Codeca y fue asesinado el 9 de mayo reciente. El cual ese día pues, se dirigía a una asamblea municipal en San Luis Jilotepeque, en donde en una librería pues, fue atacado por sicarios. Esta queja fue presentada ante una misión de alto nivel liderada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra que se encuentra de gira en Guatemala. Para poder pedir cuentas al Estado de Guatemala y que rinda cuentas por qué la persecución y criminalización en contra de Codeca. El próximo viernes esta misión internacional se reunirá con la titular del Ministerio Público para exponerle esta situación y otros casos de impunidad recopilados a nivel nacional. Por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. Y de Jalapa vamos a Quiché, donde la municipalidad de Cunén continúa cerrada, pues vecinos inconformes con un proyecto de agua no permiten el ingreso de los trabajadores. Están custodiando el edificio desde las afueras y los inconformes ahora solicitan la renuncia del jefe edil. La municipalidad de Cunén, Quiché, continuó por segundo día cerrada por pobladores que exigen al alcalde Guadalupe Batten detenga un proyecto de agua entubada para la comunidad de Chiul, manifestando que hay serias anomalías en su asignación, el cual tendrá un costo de 10 millones de quetzales, exigiendo su renuncia. Aquí no vamos a salir hasta que no intervenga el gobierno central para darle salida y que se prepare el alcalde con su carta de renuncia ante el gobierno central. Que emita el informe que encontraron en la verificación de campo, si hay o no hay anomalías. Por ese lado vamos a empezar. Que entreguen los títulos de propiedad y que venga el alcalde a platicar con todas las 14 comunidades del municipio de Cunén. Guadalupe Batten no responde las llamadas. Su asesor indicó que se encontraba en una reunión con el gobernador. Consultamos al gobernador y dijo que no ha tenido ninguna reunión con el alcalde. Fíjese que él estaba en una reunión con el señor gobernador. Pero sí ya tiene conocimiento de que está tomada la municipalidad, ¿no? No. En una reunión previa, el alcalde mencionó que el proyecto de agua se realizaría. Estamos fijos que el agua Chiul en 3 meses lo vamos a inaugurar. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Una persona fallecida y 6 más heridas dejó una colisión entre 2 buses extraurbanos en un hecho que ocurrió esta mañana en el kilómetro 59 de la ruta al suroccidente, carretera que de Escuintla conduce al municipio de Siquinalá. La persona fallecida fue identificada como Marcos Antonio Díaz, de 50 años, que viajaba en los últimos asientos del bus de los transportes Mensajera, el cual fue colisionado a un costado por otro bus extraurbano, de los transportes Dorita. Los pasajeros aseguraron que el accidente se debió a la imprudencia del piloto de bus de la Mensajera, quien rebasó en curva para tratar de pasar a un tráiler que iba delante de ellos. Logró pasarlo, pero también se pasó al carril contrario donde venía el otro autobús, lo que dejó el accidente con el saldo lamentable. En Noticias del Mundo, 6 días después de su inicio, el avance descontrolado del macroincendio que afecta a la zona de Monchique en Algarve, esto en Portugal, ha desatado el pánico entre la población. A la última hora de esta tarde, el fuego ya ha devorado por lo menos 20.000 hectáreas. Los bomberos portugueses luchaban el miércoles para contener un incendio forestal que comenzó el viernes en la región de Algarve, al sur del país. El gobierno ha dicho que el fuego continuará durante días antes de ser controlado. Más de 1.400 bomberos y soldados luchan contra las llamas en la cadena montañosa de Monchique. Además, hay apoyo de 13 hidroaviones y varios helicópteros que colectan agua de las piscinas cercanas. La tarde del miércoles había fuertes ráfagas de viento y las temperaturas subieron.
Unas 250 personas fueron evacuadas el lunes de poblaciones alrededor de la turística ciudad de Monchique, pero unas 70 ya pudieron regresar. El incendio forestal ha calcinado unas 21.000 hectáreas de bosque y destruido varias casas. Uno de los focos se movía hacia el pueblo de Silves, a 10 kilómetros de la costa, y se teme que el fuego se extienda hacia la ciudad costera de Portimao, un popular destino de británicos y alemanes. La dificultad para apagar el incendio forestal ha sembrado dudas sobre la efectividad de las medidas. Las autoridades portuguesas buscan evitar una catástrofe como la del año pasado, cuando los fuegos dejaron al menos 114 muertos. Investigadores de Israel mostraron a la prensa un pendiente de oro de más de 2.200 años que encontraron en excavaciones en el sitio conocido como la Ciudad de David, en Jerusalén del Este. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presenta. Arqueólogos israelíes dieron a conocer el miércoles un pendiente de oro de más de 2.200 años de antigüedad, que encontraron en Jerusalén Este, una zona ocupada y anexada por Israel. Este pendiente de oro fue fabricado en alguna parte de Grecia, en la era helenística, y llegó aquí como un producto importado, lo que confirma la importación de artículos a la ciudad. Este tipo de pendiente pudo haber sido usado por un miembro de la clase alta, una persona que era totalmente helénica o con influencias helénicas. Gadot afirma que no se conoce mucho sobre Jerusalén en los siglos III y II antes de nuestra era, pero que siempre se consideró que la sociedad era muy conservadora y no dejaba entrar productos del exterior. El hallazgo del pendiente abre así un debate sobre la naturaleza de la población. La joya, que representa la cabeza de un animal, fue descubierta en 2017 durante las excavaciones en un sitio llamado Ciudad de David y fue objeto de un artículo científico. El lugar exacto del hallazgo fue cerca del Monte del Templo, donde se elevaba un templo judío en Jerusalén, destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó. Y el Senado de Argentina decidirá si da un paso histórico y legaliza el aborto o bien rechaza este proyecto de ley destinado a que las mujeres puedan elegir libremente en el tema de la maternidad. El Senado de Argentina debatía el miércoles si aprueba la legalización del aborto. El proyecto permite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y que sea realizado de forma gratuita. Ya fue aprobado en junio en diputados por un ajustado margen, pero según ha trascendido, en el Senado la mayoría de los legisladores rechazaría el proyecto. Algo que redoblaba la presión en las calles, a donde se trasladó el debate en los últimos meses. A la espera del resultado, manifestantes a favor y en contra de la iniciativa colmaban los alrededores del Congreso en Buenos Aires. Tenemos que ser 2 millones en la calle para exigirle a los senadores que aprueben la ley. Creemos que es posible, que no es imposible, que solo depende de nosotras movilizadas y luchando como lo hicimos hasta hoy. El aborto siempre mata a un hijo y no resuelve el problema de la mujer. Nosotros creemos que esa no es nunca la solución, que frente a un embarazo inesperado nunca la solución es el aborto. Siempre hay otras soluciones. Se espera que el debate se extienda hasta la madrugada del jueves. De aprobarse, el país se convertiría en el tercero de América Latina donde el aborto es legal, sumándose a Cuba y Uruguay. En México solo está permitido en la capital del país. Si en cambio es rechazado, el proyecto no podrá volver a presentarse antes de que transcurra un año. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que hasta la fecha han identificado a 162 cadáveres víctimas de la erupción del volcán de fuego, esta que se registró el pasado 3 de junio. Luego de 2 meses de la tragedia que dejó la erupción del volcán de fuego, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Fanul García, señaló este miércoles que el personal de INACIF continúa con el proceso de identificación de víctimas. Al INACIF han ingresado 268 casos, los cuales han identificado 162 víctimas, entre ellas se encuentran 60 menores de edad. Hasta el momento podemos decirles que han ingresado 268 casos,
le denominamos casos porque a estas alturas pues obviamente son fragmentos, restos que no podemos determinar si uno de ellos es compatible con otro o cada fragmento constituye un individuo diferente, ¿verdad? Pero de los 268 casos que han ingresado, hemos logrado ya la identificación de 162 cadáveres que han sido debidamente ya también entregados a sus familiares. El instituto continúa laborando en Escuintla, en el Centro Provisional de Identificación Humana. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Ortiga. Y siempre a raíz de esta tragedia, Ricardo Arjona, a través de la Fundación Adentro, adquirió 10 lotes en Escuintla, donde construirá casas para 5 familias víctimas de esta tragedia. La idea es que más personas se unan y apadrinen a otras familias necesitadas. María Esmeralda es la integrante más pequeña de una de las 5 familias que serán beneficiadas por la Fundación Adentro de Ricardo Arjona al recibir una vivienda luego de que ellos perdieran la suya con la tragedia del volcán de fuego. La lotificación está ubicada en el kilómetro 82 de la antigua ruta al puerto de San José, entre Mazahua, Escuintla y la aldea Cuyuta, y para llegar hasta este lugar nos hicimos aproximadamente hora y media de camino. Buen acceso, carretera pavimentada de Escuintla al puerto de San José. La notificación en sí cuenta con 934 lotes, los cuales el proyecto está totalmente urbanizado, pavimento de primera, agua potable, luz eléctrica y drenajes. Contamos con todo lo básico para que las familias aquí puedan venir a realizar sus sueños. Cada lote mide 7 metros de ancho por 14 metros de largo y tienen 1 metro adicional enfrente de banqueta. Cada una de las familias recibirá 2 lotes en donde podrán habitar entre 5 y 10 personas. El costo de cada lote es de entre 34,000 a 38,000 quetzales y la ubicación de esta lotificación está cerca a escuelas y a grandes industrias donde los mayores de edad pueden conseguir un empleo. La próxima semana la Fundación Adentro recibirá la cotización para saber el costo de cada casa y cuándo iniciará y terminará el proyecto. La lotificación aún tiene lotes en venta para que más guatemaltecos apadrinen a otras familias necesitadas, dándoles un nuevo hogar. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Siempre en información desde Escuintla, niños sobrevivientes a la tragedia del volcán de fuego cuentan ahora con un parque infantil construido en el albergue Papa Francisco, que está ubicado en la colonia La Industria en la zona 4 de ese departamento. El parque infantil fue construido con llantas recicladas en una iniciativa promovida por las empresas Yanresa y Bridgestone. Fue inaugurado este día y es para que los pequeños tengan ahora un lugar amplio de recreación, con lo que se busca que los menores vayan poco a poco olvidando lo ocurrido hace más de 2 meses. Al menos 55 niños son los que llevan ya varias semanas viviendo en el albergue junto a sus padres, y con esta iniciativa lo que se busca también es realizar conciencia a las familias en el valor que tiene el poder reciclar, pues se contribuye a mejorar el medio ambiente. De Escuintla vamos a Zacatepeques, donde 5 establecimientos educativos recibieron el galardón Bandera Verde, esto en reconocimiento a su compromiso ambiental y que contribuye al cuidado del planeta mediante acciones que aportan soluciones a esta problemática. Los colegios Evangélico Tecnológico Alfa y Omega, Mixto Inmaculada, El Carmen, Salvador y Rosario de Falla y la Escuela Rural Mixta La Comunidad se hicieron acreedores al galardón del programa Haz tu Parte, que consiste en la capacitación de docentes sobre la gestión de residuos y desechos sólidos. Hemos impulsado el programa Haz tu Parte, que es un programa impulsado por la Comisión Guatemalteca del Plástico en una alianza con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Educación, para poder brindar capacitación y educación ambiental a todo el país. El objetivo es incentivar a los centros educativos a tomar acciones destinadas a cambiar los retos ambientales mediante la adopción de prácticas sostenibles y amigables con el ambiente. Desde el 2013 hemos venido trabajando con reciclaje, pero en esta oportunidad realizamos para motivar más a los niños y hicimos diferentes juguetes, adornos, para que ellos se motiven más.
La Escuela Oficial de San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala, fue galardonada en 2016 y este día fue reconocida por sus programas de reciclaje y apoyo a la comunidad. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Y ahora, en nuestro segmento de Cultura y Espectáculos, conoceremos la técnica de un artista que a su vez es psicólogo y aplica su experiencia en la fusión de los colores. Definitivamente mi trabajo habla de la dualidad, de tanto luz y sombra vista desde el punto de vista de cada persona. Me encanta el balance, creo que nosotros como seres humanos estamos constituidos de todo y no debemos rechazar ninguna de nuestras partes, sino más bien aprender de ellas y lograr un balance en nosotros mismos. Y eso es lo que busco en mis obras. Creo que enfrentarse a la luz o a la oscuridad o verlas como opuestos no nos lleva a mucho, más bien tenemos que verlas como complementos de una sola cosa. Y eso es lo que mi obra trata de expresar, tanto desde la emocionalidad como desde la técnica en sí. Y al final es un reflejo del ser humano. Y es algo que me interesó desde siempre y por eso estudié psicología clínica, justamente para complementar mis obras desde ese punto y que tuvieran ese balance, como ustedes mencionan, pero sin enfrentarse, más bien complementándose. Y el título viene precisamente de eso, de la estética. Creo que es lo más importante que puede tener una obra como tal y una creación, tener ese sentido que es ciencia y belleza al mismo tiempo. Entonces, sea un 100% emoción, 100% espirituales y 100% técnicas también. Creo que la composición de todo eso es lo que logra que la obra sea lo que es y tenga el valor realmente artístico dentro de las bellas artes o las obras plásticas o incluso el conceptual. Y antes de ir a la pausa comercial, les mostramos cómo está la situación del tránsito vehicular en algunas de las rutas de esta capital. Específicamente nos centramos a esta hora en la calle Martí y como cosa extraña, cuando son las 18 horas con 44 minutos, no presenta por este momento carga vehicular. Recordemos que en los próximos días sí será afectada esta vía a partir del 11 de agosto a raíz de la feria de Jocotenango. Unas restricciones de tránsito que iniciarán a partir del 11 de agosto hasta el 18 del mismo mes, pues se celebra esta feria, tradicional feria en la ciudad capital, la feria de Jocotenango, por lo que para esos días el tránsito estará restringido en algunos lugares, pero a esta hora, reiteramos, 18 horas con 44 minutos, el tránsito está fluyendo con normalidad en ese sector, tanto en la vía que busca a la ruta al Atlántico, zona 18, zona 6 y también la calzada La Paz, en búsqueda de la zona 5 y zona 15 y también ese tránsito que ingresa a la ciudad capital por la zona 2, buscando también el anillo periférico hacia el sur. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más información. Y siempre hablando de deportes, aprovechando la juramentación de esgrimistas que viajarán a participar en los Juegos Centroamericanos, se entrevistó al alcalde de Cobán, Jorge Coqui Córdoba, por la polémica que se generó al no estar presente en el recibimiento del atleta Mario Pacay, que ganó 2 medallas en Barranquilla, Colombia. Vea usted cómo respondió. Consultado al alcalde Jorge Córdoba por su ausencia en el recibimiento del atleta cobanero Mario Pacay, quien tuvo una importante participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que prefirió estar presente en una conferencia de prensa de un artista mexicano, Córdoba se disculpó públicamente y manifestó que espera próximamente poder enmendar su error, ya que Pacay retornó a la ciudad capital y que el motivo de su ausencia fueron las actividades de feria programadas con anterioridad. Recordemos que también solo hay una feria al año. Y nosotros también hemos estado apoyando fuertemente eso, juntamente con todo mi equipo de trabajo. Pues hay cosas que a uno se le van de las manos, pues como la venida de este personaje. Mis disculpas públicamente. No estaba en agenda ese punto de la venida de él, no me lo habían anunciado. Cuando a mí me dijeron ya era tarde, ya no pude tener la oportunidad de estar juntamente con él, pero nosotros estamos en deuda con él. Siempre nosotros estamos apoyando a los deportistas y por qué no decir, cuando vienen de regreso ellos con un triunfo como que él traía, era algo de aplaudírselo.
y sigo aplaudiendo estos temas. Yo así es de que públicamente mis disculpas para él. En la actividad realizada en el despacho municipal se juramentó a 8 esgrimistas, haciendo falta una que se encuentra en la ciudad capital, quienes participarán en los Juegos Centroamericanos 2018 de esgrima, que se celebrarán del 8 al 14 de agosto. Por una Guatemala en paz, informó Aura Andersen desde Alta Verapaz. Y en noticias que tienen que ver con el clima mundial, los agricultores australianos enfrentan la peor sequía en el país, esto en medio siglo. La falta de agua diezma sus cultivos y también los rebaños. Europa no es la única que se ahoga por el calor. En Australia la peor sequía en medio siglo quema los cultivos y diezma los rebaños. Todos los gurús del clima que saben todo sobre el clima todavía no pueden decirnos cuándo se va a acabar. No tenemos idea, así que estamos ciegos. Solo podemos planear, esperar y orar para que llueva. Es todo lo que se puede hacer. Con los pozos prácticamente secos, los agricultores racionan el agua, tanto para su familia como para sus rebaños. Algunos piensan en abandonar sus propiedades, otros luchan por mantener vivo al ganado, comprando grano o haciendo que les transporten heno desde otras regiones del país, lo que los hace gastar miles de dólares australianos. Y hay quienes sacrificaron a los animales para evitar que sufran. He usado muchos métodos diferentes que nunca había usado antes para mantener a mis ovejas vivas, y para mí los políticos deberían hacer algo ahora. Me preocupa que sea una tendencia que continúe. Los servicios meteorológicos afirman que el fin del calvario no está cerca. Las autoridades autorizaron el fin de semana ayudas de emergencia por 190 millones de dólares australianos y activaron la ayuda psicológica para evitar un alza en los suicidios. Las ciudades también sufren la escasez de lluvia. En Mururundi, 300 kilómetros al norte de Sydney, se ordenaron duchas de 3 minutos y un máximo de 2 lavadoras por semana ante el temor de no tener agua potable en los próximos meses. Así está afectando la sequía a Australia, pero ¿qué ocurre en Guatemala? Representantes de diversas instituciones participaron en un evento desarrollado en el Centro Universitario de Oriente, en donde se están analizando los daños causados por la sequía en el departamento de Chiquimula, así como cualquier método de apoyo a los agricultores de esa región para soportar los embates del clima. Entre los participantes en la actividad se encuentra personal de Azorech, miembros de la Mancomunidad Copanchortí, Plan Trifinio y 10 campesinos representantes de agricultores de la región que son afectados por la sequía. Entre los proyectos a corto plazo se encuentra un plan para que los agricultores utilicen el agua de las lluvias para regar sus sembradíos y que sea esta agua una reserva saludable en temporadas de clima extremo. Así también métodos más efectivos de cuidados al cultivo durante la sequía. Importante llevar la información a todo nivel, a productores, a tomadores de decisión. Analizar la información climática que se genera, digamos, semanalmente por INSIBUME para estar alertas y evitar lo máximo posible los riesgos y pérdidas derivados digamos, de sequías o de algún fenómeno climático que pueda estar sucediendo en la región, ¿verdad? De acuerdo al INSIBUME, pese a que por el momento hay precipitaciones debido a una onda tropical, la lluvia sería escasa nuevamente a mediados de agosto y septiembre. Personal del Centro Agronómico informó que durante la próxima semana se tienen planificados varios talleres técnicos con agricultores de la región Chortí. En cámaras, José Boya. Por una Guatemala en paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Y en otras noticias, durante la sesión plenaria, los diputados discutieron en tercera lectura la Ley de Agricultura Familiar. Esta no fue aprobada por falta de quórum y porque no todas las bancadas apoyan la propuesta. Según el diputado Fernando Linares Beltranena, es una iniciativa que crearía un programa clientelar a través de la agricultura que algunos partidos buscarían aprovecharse durante la época electoral. Mientras, congresistas que promueven la normativa aseguran que es una alternativa que tendrían familias que se dedican a la agricultura para no perder sus cosechas y lograr salir de la pobreza. Y como medida de presión, diputados que no podrán reelegirse tratarán de bloquear la agenda al no votar a favor de diferentes temas hasta que no se modifique de nuevo la ley electoral. Según el diputado Mario Taracena, varios congresistas que son tránsfugas y que tendrían impedimento para reelegirse buscarán bloquear la agenda legislativa para que no se apruebe ninguna ley hasta que no se reforme el artículo 205 ter de la ley electoral. Sí hay movimientos en ese sentido y tengo entendido que
hay una presión para el hemiciclo de no pasar absolutamente nada de parte de todos los que tienen problemas con el transfugismo hasta que no se les arregle ese asunto. Vamos a empezar a sentir el pulso, pero a ver si es cierto, pero ellos dicen que no va a pasar absolutamente nada hasta que no les arreglen eso. Entonces, mire, yo siento que si lo quieren arreglar, pues que lo arreglen, pues la mayoría manda. Ahora, Guatemala no quería el transfugismo, eso hay que dejarlo bien claro y nosotros lo dejamos prohibido para siempre, enterrado. El impedimento es para 76 congresistas que renunciaron al partido por el cual fueron electos. La sanción quedó establecida en la reforma a la ley electoral aprobada en 2016. El transfugismo es una mala práctica, es salir a comprar y vender diputados que se vendan, es perverso, está mal, eso hay que prohibirlo. Entonces, un partido se esfuerza en llevar un diputado, hace todo lo posible, gasta sus recursos para que el otro cuate al llegar al Congreso se vaya. Yo les recuerdo que a la UNE, de 48 diputados en el 2012, se nos vendieron 41, solo 7 quedamos. ¿Se puede imaginar el trauma que fue para nuestro partido eso? Una iniciativa modificaría la prohibición, pero esta aún no tiene dictamen favorable y hasta el momento la supuesta medida de presión de los tránsfugas no se ha evidenciado. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el Ejecutivo busca que el Congreso apruebe un préstamo por $100 millones que otorgaría el Banco Mundial. Los recursos serían ejecutados por el Ministerio de Salud y se destinarían a programas de desnutrición y salud en 7 departamentos con mayor índice de desnutrición infantil. El programa incluye enseñanza a las madres sobre una alimentación adecuada para los niños, vacunación y supervisiones. El propósito es reducir la desnutrición crónica que afecta al 50% de los niños en Guatemala. Escuchemos las declaraciones del ministro de Finanzas. Es un programa de 5 años que cubre un número determinado de departamentos, pero los cubre de forma integral. Y eso es lo que estamos buscando, con un ejecutor que coordina con el resto de entidades de gobierno, pero es el ejecutor, que es el Ministerio de Salud. Entonces, no resuelve todos los problemas del país, no, hay que hacer temas de pobreza, hay que hacer temas de empleo, hay que hacer temas de educación, pero sí está atacando de manera integral un problema que tiene que ser atacado con las intervenciones de la ventana de 1000 días de manera integral. Si uno llega con el cambio, con aprender a dar de mamar correctamente, y llega con los micronutrientes, y llega con el agua, pero los niños no tienen el sulfato especial que se usa para cuando se enferman en el estómago y les da diarrea y con eso se bajan en 2 días lo que avanzaron en 3 meses. Ya para concluir entonces con la información del clima, nos trasladamos a otro sector de nuestro país, norte y franja transversal, que presenta altas posibilidades de lluvia, especialmente en el norte y el occidente de nuestro país. Colocamos en pantalla estas temperaturas extremas, máximas de 31, mínimas de 22 para Petén. Izabal se mantiene con 30-23 y las Verapaces baja la temperatura hasta los 14-18 grados centígrados con máximas entre 22 y 29. ¿Cuál podría ser la temperatura que prevalece para los próximos 3 días, iniciando con el fin de semana en la ciudad capital? 27-28 grados centígrados. Y las posibilidades de lluvia que se mantienen están un 100% de que puedan ocurrir en la meseta central de nuestro país. Esta es la información que compartimos con ustedes a esta hora. Que tengan una excelente noche. Y antes de despedirnos, informamos que la Corte Suprema de Justicia ha rechazado in limine el antejuicio presentado por el diputado Felipe Alejos en contra del juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares. El diputado Alejos argumentaba que Valladares había emitido opinión en el proceso que conoce del legislador. Este fue rechazado in limine. De la misma forma, también ha sido rechazado in limine otra solicitud de antejuicio, esta en contra de Carlos Enrique Soto Menegaso, ministro de Salud Pública, esta interpuesta por José Antonio Solares, también rechazado in limine. Con esta información de última hora nos vamos. Gracias por su sintonía y los dejamos con imágenes de nuestra Guatemala. Con permiso, buenas noches. Hablar del cultivo del café es hablar de un proceso de cosecha, por decirlo de alguna manera, que viene como a fortalecer el tema de la economía local de Moyuta. Hablemos acerca de esto. Sí, muy bien, ciertamente. Fíjese que acá la cooperativa San Juan Bautista tiene 57 asociados, ¿verdad? La cual se lleva un proceso. Nosotros acá iniciamos desde la elaboración de una conchera, luego en el almácigo en bolsa, luego viene cada asociado y recibe una parte de almácigo para
ser trasplantado luego al inicio del invierno para establecer un cafetal. Luego después viene el proceso de que viene el tiempo de corte, ¿verdad? Traen ellos su café maduro para el beneficio, húmedo, lo procesamos de maduro a pergamino.